joven lector argentino trae a colación un tema importante que nos da oportunidad para volver sobre este tema que yo considero tan importante, que es cómo debe un católico responder en general a las críticas y cómo el católico debe tener la seriedad y la serenidad de no dejarse llevar por el complejo de inferioridad que los críticos de la Iglesia Católica han querido imponer, a veces con éxito, lamentablemente, entre los católicos, para sentirse disminuidos o avergonzados del hecho de ser católicos. Este joven comentaba una serie de argumentaciones presentadas en Internet, especialmente en YouTube, ¿no? Alguien que da una especie de discurso, etcétera, que cuestiona que el Papa Benedicto XVI crea que Jesús es el Mesías. Es decir, que en sencillo, que el Papa Benedicto XVI niega la mesianidad y el carácter sobrenatural de Jesús. Y obviamente el joven que nos consulta sobre esto nos señala cómo orientar a los católicos que se pueden ver confundidos frente a esto. Cómo orientar a los católicos es simplemente que los católicos, si han sido capaces de llegar a esas páginas de YouTube, han sido capaces de llegar a esas páginas de Internet, también pueden llegar para ver simplemente por contraste las páginas de Internet que se encuentran en el Vaticano, donde pueden buscar, ni siquiera voy a decir acá o allá, buscar al azar un documento del Papa, una encíclica, una carta apostólica, una homilía, un discurso al azar. No van a pasar antes de 3 discursos o homilías o textos sin que se encuentre una afirmación explícita de la creencia del Papa en la divinidad de Jesús. Todo su sacerdocio es testimonio de que el Papa lo que ha creído fundamentalmente es que Jesús es Dios. En su propia autobiografía señala que el momento culminante donde él dijo yo voy a ser sacerdote fue ante la Eucaristía, cuando se dio cuenta que lo que estaba consumiendo en la Eucaristía era a Jesús, Dios verdadero, Mesías enviado. Sus obras como teólogo básicamente se centran en ese tema. Mencionemos los comentarios a la liturgia, mencionemos su gran obra maestra, Introducción al Cristianismo. Hablemos ahora de su último libro, el libro con el que él quiere terminar un poco su vida de teólogo, ¿no? Imitando un poquito a su maestro y mentor, el gran teólogo Romano Guardini, que terminó con esta gran obra maestra conocido como El Señor, ¿no? La obra maestra de Romano Guardini. El Papa ha querido terminar con una obra sobre Jesucristo. El primer tomo ya ha sido conocido, Jesús de Nazaret, y ahora viene el segundo tomo, ¿no? Que estará listo cuando el Papa lo termine. Pero simplemente decir que el Papa no reconoce a Jesús como Mesías es gritar, es de noche, en medio de una plaza soleada, en un día sin nubes, en medio del verano. Es decir, o hay que ser un mentiroso de capirote hasta el punto de ser mitómano. Como saben ustedes, la mitomanía es una patología que hace que las personas se crean sus propias mentiras, ¿no? Almorzaron fideos y terminan diciendo que almorzaron pescado y se terminan creyendo que almorzaron pescado, hasta sienten el pescado en el estómago. Ese es un mentiroso compulsivo mitómano. Entonces, o es un mentiroso compulsivo o es un mentiroso de mala fe, pero un mentiroso de mala fe tonto, porque pretender gritar en medio del día que es de noche, hay que ser tonto, ¿no? Tratar de convencer a la gente que es de noche, hay que ser tonto. Entonces, pensar que eso puede confundir a la gente, que alguien esté gritando es de noche en medio del día, el que se confunde merece confundirse, ¿no? O sea, si alguien se pone a dudar, bueno, yo veo el sol, no hay nubes, hace calor, estamos en medio de una plaza, no hay ninguna duda de que el sol está saliendo, es de día, lo dice mi reloj, lo dicen todos los demás, etcétera. Y le creo a esta persona que está gritando es de noche, bueno, pues ahí ya no hay un problema de fe, hay un problema de sentido común, ¿no? Y los problemas de sentido común no se pueden solucionar. La persona que los tiene que solucionar solo. Una persona le puede decir, mira, esta es lo objetivo, ¿no? Pero
no vale la pena realmente dedicarle atención a una cosa así. Porque, como digo, o es una persona absolutamente mentirosa, pero mentirosa tonta, porque está tratando de mentir sobre un tema en el cual las pruebas son contundentes, ¿no? Por Dios, decir que el Papa Benedicto XVI no cree que Jesús es el Mesías, todo su pontificado se centra en eso, desde su discurso inaugural, desde los textos que escribió antes de ser Papa. Es decir, no vale la pena ni siquiera prestarle atención a un ataque así, ¿no? Y por otro lado, si es que no es un mentiroso malintencionado que está tratando de distorsionar y de corromper la verdad tontamente, porque la verdad es contundente, entonces es una persona que está mal de la cabeza. Y en ese caso, si es una persona que está mal de la cabeza, hay que tenerle compasión. Pero como a las personas que están mal de la cabeza, que sabemos que tienen problemas psicóticos, etcétera, y que inventan la realidad, una persona que está mal de la cabeza requiere nuestro cuidado, nuestra atención y nuestra caridad, pero no nuestra credibilidad, obviamente, ¿no? Y esto nos trae una vez más al tema fundamental del que veníamos hablando hace un tiempo, de cuál debe ser la actitud del católico frente a la apologética. La apologética es la disciplina o la rama que consiste en la explicación y defensa de la fe. No va a existir una nueva y una buena apologética católica si los católicos siguen prendidos al complejo de inferioridad que el mundo ha querido imponer sobre nosotros. Si creemos que nosotros somos culpables antes de, y que en consecuencia ante cualquier frase dicha en el camino, cualquier página web encontrada por ahí, cualquier video de YouTube insultando a la Iglesia Católica, cualquiera de estas cosas deberían ser inmediatamente respondidas por nosotros y demostradas argumentativamente. No es así. Una vez más, la esencia de la reacción católica frente a los ataques, que son crecientes y van a crecer más en la medida en que existen más medios de difusión. Internet no va a solucionar los problemas de los ataques contra los católicos, va a multiplicar los ataques de los católicos. Pero quienes estamos metidos en Internet creemos que también la verdad va a poder ser multiplicada y reproducida siempre y cuando los católicos no sufran del complejo de inferioridad que los lleva a creer que ellos son los que tienen que demostrar, que ellos son los que tienen que probar las cosas. No es así. En todos lados, el peso de la prueba recae sobre aquel que acusa. Entonces, si alguien va a venir a acusar al Papa Benedicto XVI de no creer que él sostiene la divinidad y la mesianía de Jesucristo, que lo demuestre, pues en contra de sus textos. Que muestre al Papa hablando, diciendo yo no creo en Jesucristo. Que me cite una sola vez al Papa diciendo Jesucristo no es el Mesías. Esa es la prueba, que me demuestre que el Papa dice que Jesucristo no es el Mesías. ¿En qué texto dice eso? Es absolutamente imposible encontrar eso, y más bien todo lo contrario. Cualquiera que tome cualquier texto del Papa va a encontrar que el Papa dice varias veces y consistentemente y sólidamente exactamente lo contrario. Entonces, si un católico se pone nervioso porque hay unos cuantos videos en YouTube diciendo lo imposible, es decir, personas gritando es de noche en medio del día, eso no tiene por qué preocuparnos, ni tampoco tenemos por qué subestimar a los católicos creyendo que los católicos van a caer presa de una afirmación de esa. Cualquier persona que es suficientemente crédula como para creer un texto como ese, que es suficientemente crédula como para creer que es de noche en plena luz del día, es una persona por la que no se puede hacer mucho más que rezar. Que tengas un buen día.